Pero como Dios está en este lugar, las cosas cambian. Es diferente. La presencia de Dios está aquí, nos ayuda, nos bendice, nos guarda, nos protege. Y tantas cosas, tantos beneficios que recibimos de Él. Pero no estamos aquí solamente para recibir beneficios, sino que también estamos acá con el propósito de darle a Él y ofrecerle a Él. Lo más importante después de la palabra y todas las cosas que recibimos para nosotros es la adoración y la alabanza. ¿Amén? Porque este momento es el momento que nosotros le entregamos a Él. Todo lo demás para nosotros, se lo he dicho siempre. La palabra es para nosotros, las ofrendas es para que esto continúe y tantas cosas que son para nosotros, para disfrutar nosotros. Pero lo más importante en este momento es la adoración y la alabanza. Por eso cuando Dios escoge, sí, porque Dios escoge. Cuando Dios escoge, entre tanta gente escogió 12. Y entre los 12 escogió 3 que andaban con Él para arriba y para abajo. Y entre los 3 escogió 1 que estuvo al final. Y entonces, esto me enseña que Dios escoge con propósitos determinantes. Y lo cierto es que cuando Dios te escogió, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con que Dios nos escoja. ¿Sí o no? Cuando tú eres un niño, tú no te gobiernas. Y como tú no te gobiernas, tu papá te va a llevar a donde tenga que ir. Y aunque tú no quieras, te pones la ropa y te vas. Y así sucede. Y aún cuando eres mayor, que llevaste una trayectoria completa en el que tú, no me da la gana, cuando eres mayor, entonces los hijos son los que te llevan. Así que estamos, usted no se gobierna. Yo tengo 80 años, por eso mismo. Entonces los hijos toman control de los padres y le dicen, te pones la ropa y dale que tienes que ir al médico. Y entonces los hijos se convierten en los líderes de los padres. Y esto sucede así en la vida. De la misma manera Dios, cuando te escogió, te dijo, a partir de ahora ya tú no te gobiernas. Tú vas a querer hacer lo que te da la gana, tú vas a querer hacer las cosas como tú quieres, pero yo estoy dispuesto a enseñarte a la manera que sea, para que entiendas que tú eres mi elegido, tú eres mi escogido, y yo lo voy a hacer a la forma que sea, pero lo voy a hacer y va a salir bien. Porque las cosas de Dios todas salen bien. ¿Sí o no? Dios no es un Dios chapucero. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y en esta preciosa mañana quisiera que fuera conmigo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero, ya conmigo, pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién es el único que te da poder? No es otra cosa. Pero recibiréis poder, y este poder se puede reflejar en tantas cosas, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, después que recibas poder, vas a ser testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira qué clase de promesa. Cuando recibas poder, entonces vas a ser testigo. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, verso 1 dice así: cuando llegó el día, hay un día marcado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? ¿Y cómo más? Estaban todos unánimes y juntos. Cuando llegó, ¿qué cosa? El día de Pentecostés, estaban todos, absolutamente todos, unánimes y juntos. Y entonces, después de esto, de repente, capítulo 2, verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
les daba que hablase. Soberano Padre, le damos gracias en esta mañana que es bendita. Tu palabra se hace notar en este lugar. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por los ministerios que tú has levantado, a pesar de ser una iglesia joven. Pero a ti, Señor, te ha gustado. Es algo impresionante cómo tú te sientes contento y bendecido a la hora de levantar ministerios nuevos. Gracias porque tú no te detienes y tú siempre estás trabajando. Gracias porque tú siempre te mueves en la vida de cada persona. Señor, gracias por este momento. Y todavía no hemos recibido todo lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos, vivimos la gran realidad de que estamos frente a una generación llena de tecnología, información, entretenimiento, pero vacía espiritualmente. Hay mucha conexión a internet, pero poca conexión a Dios, mucha apariencia de poder. Y todas estas cosas han trabajado simultáneamente en la vida del hombre. El problema de muchos creyentes no es que conocen a Dios, sino que han aprendido a vivir sin depender del Espíritu Santo. Dios está muy interesado en cambiar o combinar lo de arriba con lo de abajo. ¿Sí o no? Dios está interesado en combinar lo de arriba con lo de abajo. Lo de abajo ha sido existente a través de lo de arriba. Pero cuando lo de arriba toca lo de abajo recupera y cobra vida para cambiar y trastornar todo su entorno. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el primer libro, quiero que vaya conmigo, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Él creó lo de arriba y después lo de abajo. La gran realidad es que siempre Dios quiere conectar lo de arriba con lo de abajo. Y la tierra estaba en un desorden, dice la Biblia, verso 2, que la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto me habla que a pesar de que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Había un desorden total, había un caos en la tierra, en la construcción genuina de Dios, pero también se encontraba el abismo ocupado por las tinieblas. Sin embargo, en el mismo verso 2 me doy cuenta que hay alguien que no se detuvo a pesar del caos. Hay alguien que no se detuvo a pesar del desorden. Hay alguien que no se detuvo a pesar de que la construcción eterna estaba desordenada y también se encontraba vacía. Nos dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero me doy cuenta que el constructor de la trayectoria humana y el constructor de la vida ya se estaba moviendo genuinamente a pesar del desorden, a pesar de la construcción incompleta. Por eso es que si asemejamos la construcción del mundo, podemos asemejarlo con el hombre. Dios nos construyó y muchas veces nuestra vida está en esa misma condición, desordenada y vacía. Pero eso no le resta puntuación al Dios que se mueve, al Dios que controla todas las cosas. Aunque nos encontremos desordenados y vacíos, el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de las aguas. Hay un propósito. Ahora bien, primera vez, está construido el cielo y también la tierra. Hay una combinación entre lo alto y lo bajo. Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso 3, la palabra concreta que cambió todas las cosas: sea la luz, y fue la luz. Es decir, la gran realidad es que el desorden necesita cambios. El desorden y la oscuridad necesita luz. Pero necesitaba también después de un movimiento donde lo alto se comunicaba con lo bajo. Ahora se necesitaba una
había sido creado, pero estaba incompleto. Por eso es que Dios dice, sea la luz, y automáticamente fue. La combinación de la velocidad de la luz es muy difícil de encontrarla, porque es tan rápida, y cuando Dios dijo, sea la luz, automáticamente la luz se puso en acción. Y la luz, ¿qué hace? Disipa las tinieblas. Ahora en el verso 4 dice que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces la gran realidad es que hay un orden. Dios construye el cielo y la tierra. La tierra en medio de la construcción se encuentra desordenada y también vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero Dios estrecha una palabra y dice, sea la luz. Vio Dios que la luz era buena y automáticamente Dios hace una separación. Separa la luz de las tinieblas. Entonces lo que me demuestra esta escritura es que Dios funcionalmente siempre está dispuesto a conectar lo de arriba con lo de abajo. Aquí no se queda en medio de esta construcción, no se queda inerte, sino que este mundo necesitaba ser disfrutado por alguien, y en este caso somos nosotros. Este mundo tan bien hecho, tan organizado, Dios construye los árboles, le dice a la tierra, produzcan árboles de todo tipo, produzcan animales, y así sucesivamente le da una orden al agua, al mar, y le dice, produzcan monstruos marinos, peces de todas clases, de todas las especies, y así se desarrolló esta creación. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, lo toma del polvo de la tierra. Esto usted lo sabe, pero quiero que sepa algo, que hay un código que está reflejado en este lugar. Toma al hombre, lo crea con algo de abajo, con la tierra, ¿sí o no? Pero el cielo tenía que conectar con esa tierra, porque era polvo. Y quiero que sepa algo, que ese polvo está constituido, por eso que el cuerpo humano está constituido con los mismos elementos químicos que la tierra: magnesio, cobre, hierro, calcio, y por ahí más allá todo lo que ustedes analícenlo para que ustedes vean. Por eso es que Dios coge el polvo de la tierra, construye al hombre, lo hace lindo, lo hace hermoso, a su imagen y semejanza, y lo crea, pero dice, hay algo que falta. Esto todavía está en un desorden, todavía se siente vacío, es como un sarcófago, es como algo que está inerte, está muy bonito, está bien diseñado, está bien creado, pero necesitamos conectarlo de arriba con lo de abajo. Ahora lo de abajo va a tomar vida una vez que lo de arriba lo conecte, y entonces dice que Dios sopló aliento de vida sobre ese cuerpo que estaba inerte, sobre ese cuerpo que estaba muerto, sopla aliento de vida sobre su nariz. Y al momento el hombre cobra vida. Entonces, qué importante saber que cuando estamos o nos concentramos en el desorden en muchas ocasiones en nuestras vidas, siempre el Espíritu de Dios estará en movimiento para calmar ese desorden espiritual, para calmar ese desorden que muchas veces nosotros tenemos en nuestros corazones. Ahora bien, salimos de ahí y nos damos cuenta que Dios hace un llamado a un hombre llamado Saúl. Y hace un tiempo atrás hablé acerca de la historia, y lo que sucedió fue que su padre perdió unas asnas, y en el desespero por encontrarlas, Saúl se lanza a buscar las asnas, pero anteriormente Samuel lo unge y lo besa y le dice, tú has sido elegido como rey. Porque esto no es del que come, ni del que muchas veces se sacrifica, sino del que Dios tiene misericordia. A quien Dios se lo quiere dar, se lo va a dar. Y nadie se puede oponer, tú puedes criticar 60 veces, tú puedes oponerte 60 veces, tú puedes tratar de hacer hasta brujería 60 veces, porque la gente por ahí lo hace también. Usted sabe que hay gente que se levanta en contra de la iglesia para hacer brujería. Usted puede hacer 60 veces brujería. De hecho, si pudiera pagarte un salario para que tú hagas brujería y hagas todo en contra de la iglesia, lo pudiera hacer, porque sabe, y estoy completamente seguro que todo tu trabajo
brujístico estará derrotado en medio de la presencia de nuestro Creador. Ahora, lo cierto de todo esto es que Samuel escoge al hombre y le dice: mira, tú tienes que entender una cosa, Dios te eligió como rey y vas a buscar las asnas, y cuando lo unge con una redoma de aceite, él sale y le especifica acerca de las cosas, y ahí mismo Samuel le dice: te ha ungido Dios por rey, hoy después que te hayas apartado de mí y a los 2 hombres, y así sucesivamente, una historia concreta en medio de aquel momento. Sin embargo, hay una palabra donde le dice: mira, ya tu padre ya se ha desvinculado de las asnas, pero lo cierto es que ahora está preocupado por ti. Tú te fuiste, te ha llevado mucho tiempo, ya no le importa las asnas, ahora quien le importa es su hijo. Lo cierto de todo esto es que hay algo que ocurrió en la vida de Saúl. En el verso 5, capítulo 10 de 1 de Samuel dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Delante de ellos salterios y panderos y flautas. Por eso que los instrumentos son importantes. ¿Ok? Y ellos profetizando. Pero aquí cambia todas las cosas, y es lo que cambia en la vida de Saúl. Entonces, el verso 6, el Espíritu del Señor, aquel que se movía sobre la faz de la sala, cuando todo estaba como, ¿y qué más? Y aquí nos está especificando que las cosas cambian en el verso 6, cuando entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti de una manera. ¿Cómo vendrá? ¿Alguien que está leyendo ahí? Con poder. El Espíritu Santo no va a venir aquí de no, está bueno bien. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Él no va a venir a estarte pasando la manito del tiempo. Y me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto. Entonces, hay muchos predicadores que han enseñado que el Espíritu Santo siempre también está así. Que me voy y que me salgo, que me voy y que me salgo. Ya está olvidado mi corazón, no digo más que el Espíritu Santo está definido. ¿Hasta cuándo es esto? No, está bueno ya, la gente siempre está diciendo, porque el Espíritu de Dios se conquiste, no quiere decir que en algún momento determinado Él sepa cómo trabajar con la persona, pero no es que el Espíritu Santo esté entristecido toda la vida. Porque hay un gran concepto religioso que fue lo que nos enseñaron a nosotros, que el Espíritu Santo se deprimía, que estaba triste, que siempre, entonces lo ponemos como un matrimonio mal llevado. Se fue a recoger una cosa y se fue, y volvió, y se fue. Y volvió, y el Espíritu Santo volvió y entrando. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese concepto equivocado? No, las cosas no son así. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Automáticamente se va a activar un don, un ministerio en tu vida. Una vez que el Espíritu de Dios llega a tu vida y dice: pero ¿y esto qué cosa es? Si antes yo cantaba diferente y ahora canto con algo diferente, se siente como, y yo ponía las manos sobre los enfermos y no se sanaban, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, las cosas cambiaron. Por supuesto, claro que sí, porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, las cosas se activan, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces, aquí las cosas están combinadas. Hay un ministerio que se activa, pero vas a ser mudado en otro hombre. Y la realidad es que en esa mudanza hay un aparente desorden. Yo no he visto a nadie que se haya mudado y que todo esté organizado. Cuando usted se va a mudar, es un reguero de cosas. Por aquí, por allá, pero es rico mudarse, ¿sí o no? Por aquí, por allá, y usted sabe que usted está apasionado con esa mudanza, y usted sabe que usted se va a mudar, pero cuando mira alrededor dice: ay Dios mío, cuánto me falta, y es cargando para el camino. Entonces, cuando hay una mudanza, hay un rompimiento, y cuando hay un rompimiento, hay un desgaste muchas veces en nuestra vida, porque ahora lo que nosotros queremos hacer, entonces eso lo hacemos. Y lo que no hacemos, lo que no queremos hacer, Dios nos manda a hacerlo. Y hay cosas que Dios va a romper o va a hacer morir, que nosotros queremos hacerlo resucitar, y Dios dice: no lo resucite, hazlo que muera. Pero hay cosas que nosotros queremos hacer morir, y el Espíritu de Dios quiere hacerlo resucitar. No, Señor, que se muera. No, que resucite. Y todo tiene que ser en el contacto, movimiento con el Espíritu. Y aquí está hablando, entonces el Espíritu es el que va a
ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahora bien, quiero que aprendas algo. Primero, el Espíritu Santo te elige con un propósito, ¿sí o no? Luego, proceso de regeneración en tu vida. Serás mudado en otro hombre, pero esa mudanza no es de ahora para ahorita. Estamos cambiando, poco a poco, hasta que Cristo venga. Estamos cambiando, no es de ahora para ahorita, es constante. Ahora bien, cuando seas mudado en otro hombre, está hablando de una mentalidad transformada. Una vez que la mentalidad es transformada, no quiere decir que en momentos específicos usted no va a cometer errores, pero no, ya hay una mentalidad que está transformada. Usted está trabajando con esos errores. Usted no quiere que esos errores sigan flotando, sigan subiendo. Ahora dice el verso 6, el verso 7. Después que se ha mudado en otro hombre, viene la activación. Ya conmigo, la activación. Primero, Dios te llama. 2, proceso de cambio, de regeneración para que seas más efectivo. Y el verso 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, escucha bien, las señales te van a suceder. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué proyección la de Samuel cuando le expresó de esta forma? Una vez que tú recibas el llamado, una vez que seas mudado en otro hombre, Dios me manda a decirte que hagas lo que te venga a la mano, porque todo va a ser prosperado. Hay cosas que no prosperan porque no hemos sido mudados en otro hombre todavía. Hay cosas que no prosperan porque no hemos puesto al Espíritu de Dios frente a nosotros, con nosotros y en nosotros. Hay cosas que no prosperan porque no hemos batallado con las cosas que tenemos que batallar. Y aquí está diciendo, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Es un sello, es un cierre. Y yo creo que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido con el propósito de cambiar nuestros entornos. Si nos vamos a Pentecostés, hablamos acerca de una fiesta diseñada por el pueblo de Israel. Y el propósito, todos los años se revelaba esta fiesta, y era traer los primeros frutos de las cosechas para así entregarlos para Dios. En aquel entorno y en aquel momento, muchas veces, cuando las personas, y hablando anteriormente en la Pascua, cuando las personas iban a un lugar y decían, yo quiero un cordero, porque en la Pascua usted sabe que se comía cordero. Y cuando se comía el cordero, se escogía un cordero menor de un año que estuviera sin defectos. Tenía que estar clean, total. Pero no solamente eso, sino que cuando tomaban el cordero, ese cordero no podía moverse. Si ese cordero daba demasiada lucha, no calificaba para ese momento. Tenía que ser manso, tenía que estar tranquilo allí cuando se sacrificaba el cordero, porque era una tipología de nuestro Cristo que nunca en ningún momento se movió en medio de la encrucijada. Por eso es que cogían un cordero y dicen, no, este no me conviene, este se mueve mucho, aquel no, aquel se mandó a correr, el otro no, espérate, este es el que está manso, este es el que yo necesito. Y así se escogía. Ahora bien, en momentos específicos, usted sabe la trayectoria de Cristo. Aquel hombre judío que con su estilo de vida cambió el curso de la historia. Cristo fue bautizado por Juan, y Juan el Bautista, una vez que lo bautiza, le expresa a todo el mundo, viene uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar las sandalias de su calzado. Yo les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya ese no le va a echar ahorita, ahora se viene con algo diferente. Por eso es que Cristo es como la escalera de Jacob. Dijo, vienen ángeles que suben y que bajan, y ángeles que suben y que bajan, y a partir de ahora la escalera soy yo. Yo soy el que los conecto con lo de arriba. Lo de arriba tiene que conectar con lo de abajo, y
cuando lo de arriba conecta con lo de abajo, las cosas son diferentes. Ahora, cuando Cristo en su ministerio terrenal va prácticamente a la cruz, hay un pueblo que se levanta y canta gloriosamente Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el gran peligro de los halagos muchas veces es que esos halagos, cuando tú los recibes, tienes que estar preparado para que en algún momento los mismos halagos se conviertan en maldiciones en muchas ocasiones. Porque los mismos que halagaron a Cristo en aquel momento, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y todo el mundo veía una fiesta bien linda, bien continua. Ahora, una vez que pasa todo este tiempo y que condenan a Cristo, son los mismos que después le dicen crucifíquenlo. Es impresionante cómo cambiaron de opinión en tan poco tiempo. Los mismos que lo halagaron ahora lo crucifican. ¿Cómo es posible? Pero Cristo seguía con su obra redentora en curso. No podía detenerse ni con los halagos, no podía detenerse tampoco con los enemigos, no se podía detener cualquiera que sea la circunstancia, porque había un propósito, había un proyecto. En algún momento le dice a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Señor, no pudimos echar fuera el demonio, no sé de qué forma, qué fue lo que sucedió. Y él le explica y le dice: este género no sabe si no es con oración. Aquí no le está diciendo tienen que orar 2 horas, no está hablando de eso. Está hablando de una vida continua, de un estilo de vida. Porque ¿qué haces tú con orar hoy y mañana no hacerlo y pasado no hacerlo? Entonces hay momentos en el que a mí, le hablo claro, hay momentos en que digo: Padre, no tuve tiempo de oración, pero mi conexión con Dios es bien débil. En el lugar donde esté, en la crisis que esté, en el momento que estés, en los momentos difíciles que puedas estar en tu carro, en la casa, rumbo al trabajo, en algún momento tú tienes que conectarte con el Creador. Y por eso que aquí le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué les conviene? Porque cuando tuvimos la tormenta, que yo le dije pasemos al otro lado del lago, ustedes se atemorizaron y casi se hunden. Si yo no llego a intervenir, no tuvieron fe para decretar o hablar o indicar las cosas que tenían que cambiar en aquel entorno. Ahora este demonio tampoco pueden echarlo fuera. Cuando nos montamos a la multitud que tenía hambre, lo primero que hacen es despedirlo. Y constantemente están dando pasos en falso. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora bien, una vez que Cristo muere, resucita y se le aparece a más de 500 personas, hablándole acerca de las pruebas indubitables y enseñándole acerca de qué cosa, del reino de Dios. Cuando Cristo se le aparece a más de 500 personas hablándole acerca de las cosas, lo que le habla es acerca de los principios del reino, acerca de conectar lo de arriba con lo de abajo, acerca de estrechar una conexión entre Dios y el hombre. Y así sucesivamente se le aparece por 40 días hablándoles acerca del reino. Pero una de las cosas que me llama la atención es que en algún momento les dice: oye, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Por favor les pido, por favor les hablo. Hasta ahora las cosas no han sido como deberían, pero hay un orden, hay una exactitud continua en el cronómetro de Dios. Hay una temporada que está a punto de desarrollarse. Hay una temporada y un ciclo que se rompe, pero comienza un ciclo nuevo donde Dios organiza cosas diferentes. Por eso les estoy apareciendo a más de 500 personas para hablarles acerca del reino y de las cosas que Dios quiere hacer a través de ustedes. Pero todo depende de ustedes lo que hagan. O se van de Jerusalén o se quedan en Jerusalén. Pero hay una promesa que viene que se va a cumplir, y fue la promesa de Juan. Hay uno que viene detrás de mí, el cual no soy digno, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo me imagino que de las 500 personas habían 50 que se bautizaron con Juan.
Y dijeron, esto fue lo que Juan dijo, vamos a ver si es verdad. Esto fue lo que Juan en aquel momento dijo y expresó. Vamos a quedarnos en Jerusalén porque tú no sabes lo que pueda pasar. ¿Y sabe qué sucedió después de las Pascuas? Se quedaron 10 días. De los 500 se quedaron 120. Entonces hubo una separación entre, eran 500 personas o más de 500 personas. Y cuando llegaron a la conclusión que vieron en el aposento alto, había más de 120 personas, pero 120 personas que estuvieron 10 días aproximadamente unánimes y juntos. Esta es la parte más difícil. La parte más difícil para el ser humano es estar en esta condición que Dios nos manda. Porque no es el hombre que nos está mandando, es Dios. Tienen que estar unánimes y juntos. Y aquellos 120 tuvieron 10 días para limar sus asperezas. Por eso que aquí en este grupo, nosotros no estamos aquí ni para juzgarte, ni para juzgarte que tú me juzgues a mí, y vivir la vida entera juzgando, sacando los trapos rojos, y por aquí no, nosotros estamos aquí con un propósito. Y nosotros estamos aquí para poner los pantalones bien puestos como los hombres y las mujeres sus buenas sayas y decir, espérate un momento, sí, ahorita yo me equivoqué, en el momento quizás me equivoqué en mi vida, pero no, yo tengo un plan, yo tengo un propósito, Dios me llamó, hay algo grande que viene para mí, yo no voy a soltar lo que Dios me entregó, porque yo soy efectivo donde Dios me puso, y donde Dios me puso, grandes cosas van a suceder. Esta gente tuvieron 10 días para organizar su mente, 10 días. Hasta el momento en que llegó el Estado, fíjate que cuando llegó el día de Pentecostés yo no estaba ni parado. Porque la gente piensa que hay que estar parado para recibir a Dios. Y el lugar donde estaban sentados tembló y fueron todos llenos, ahí no se quedó uno. Entonces es cuando Dios irrumpe. Se dice sí, hermano, irrumpe. Es algo que es común de repente. Entonces Dios escoge el día de Pentecostés porque era el día de las cosechas. Y proféticamente la cosecha más grandiosa que podía existir en ese momento ocurrió ese día. Es decir, todos estaban sentados, pero estaban unánimes y estaban juntos. Es decir, estar juntos no te hace estar unánime. Usted podemos ver aquí 100 personas juntas, pero 100 personas que no estamos unánimes en un mismo propósito. Pero aquí clasifica las dos posiciones y habla de unanimidad y habla de estar juntos, unánimes y juntos. Y cuando ya ellos estaban unánimes y juntos, vino de repente un viento recio que llenó toda la casa y el lugar donde estaban sentados tembló. Yo me imagino la transformación. Si usted tuviera ojos espirituales y hubiera podido estar ahí, qué transformación en la cara de Pedro. Porque Pedro era el que había negado a Jesús 3 veces. Pero Pedro en aquel momento Jesús vuelve otra vez y le dice, mira mi niño, tú me amas, sí te amo Señor, apacienta mis ovejas, papi, apacienta mis ovejas. Te vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí. Bueno, pues apacienta mis ovejas otra vez, mi corazón. No te puedes quedar inerte, ni te puedes quedar allí, porque ya tú fuiste pescador, pero a partir de ahora yo te dije que tú eres pescador de hombres, yo te voy a salir a buscar. Donde quiera que te metas te voy a buscar. Aunque te quieras ir, yo te busco. Dice el Señor, no te voy a dejar irte porque yo te busco, porque tú estás sellado con mi Espíritu Santo para grandes cosas en tu vida. Y el Pedro transformado y cambiado en aquel momento se levantó y cuando la gente empezó a ver, oye, llaman los bomberos, y yo no sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y las lenguas que se repartieron en aquel momento no fueron lenguas angelicales, fueron lenguas humanas. Dice, no son estos medos, elamitas. Y así comenzaron a funcionar acerca de ciudades. Lo que escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, todas las personas que estaban ahí eran de diferentes lugares, pero se manifestó en aquel momento, una vez que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, una manifestación de lenguas humanas. Es como que ahora tú empiezas a hablar inglés y nunca has hablado inglés. Impresionante.
Están las lenguas humanas y las lenguas angelicales, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, cuando Pedro se levanta, transformado por el Espíritu Santo, la vida de Pedro no fue la misma. Y cuando se paró ahí, comenzó a dar un sermón y se convirtieron más de 3,000 personas. El día de Pentecostés se había convertido en ganancia de alma. Lo profético en las cosechas, ahora viene la primera cosecha. Y cuando llega el día de Pentecostés, no solamente cosecharon, sino también que recogieron todo lo que había en el corazón de Dios. Y a partir de ahí nace la iglesia primitiva, donde 120 personas fueron equipadas, no por un seminario teológico. Las personas fueron equipadas por el Espíritu Santo de Dios en su vida. A partir de ese momento las vidas cambiaron. Sus corazones fueron totalmente transformados. Al pasar el tiempo, usted sabe la persecución que hubo en la iglesia. Pablo, que era Saulo de Tarso, que fue uno de los líderes de esta persecución, en algún momento, una vez que se convierte a Cristo, Hechos capítulo 20 y algo por ahí atrás, se le acerca, Hechos capítulo 19, si no mal no recuerdo, se le acerca a los discípulos que había encontrado. Discípulos que se habían bautizado con Juan, fíjense bien. Y le dice, déjame hacerte una pregunta, mi corazón. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Pablo le pregunta a los discípulos de Juan. Y ellos le dicen, no, nosotros solamente nos bautizamos en agua. Nos bautizamos en agua con Juan. Pero nadie les ha hablado a ustedes del Espíritu Santo. Dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Estaban en un nivel de desconocimiento que ellos no entendían quién era el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo fue a esclarecer sus dudas y a enseñarle que sí, que había un Espíritu de Dios que se movía al principio sobre la faz de las aguas, pero que ese mismo Espíritu de Dios ungió a Samuel, ese mismo Espíritu de Dios ungió a Saúl, ungió a David, y así sucesivamente ungió a sacerdotes, a reyes. Pero es el mismo Espíritu Santo que ungió a Juan en algún momento determinado de su vida, y es el mismo Espíritu de Dios que hoy les traigo a este lugar para que sean investidos con el poder de lo alto. Amén. En aquel momento, una vez que Pablo oró por ellos, recibieron el Espíritu de Dios y eran como 12 discípulos que estaban siendo tocados. Así que lo que marcará la diferencia en nuestra vida es saber que hay un Espíritu que vive en nosotros para consolarnos y venir a cambiar nuestro entorno.